Don Mauricio Beltrán, nos vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, señor, nos vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz porque hoy se expidió la primera resolución de conclusiones contra 11 de los militares imputados por llamados falsos positivos por estas ejecuciones extrajudiciales. Una decisión muy importante en la que ya se va a conocer la condena de quienes serán responsables de estos hechos, entre ellos el general en retiro Paulino Coronado, comandante de la brigada número 30, los coroneles también en retiro Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15, también el teniente coronel en retiro Álvaro Diego Tamayo, el comandante del batallón de infantería número 15, también está el teniente coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado, ex oficial de operaciones del batallón número 15 también, y otros 4 militares y un suboficial, quienes pues tendrán que responder por estas ejecuciones extrajudiciales. Una decisión muy importante, Juan Pablo, y por eso a esta hora se conecta con nosotros el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes. Magistrado, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, ya hoy se sabe que están estas decisiones tomadas en cuanto a las conclusiones. Ya la condena definitiva, ¿cuándo se conocerá? ¿Será esta lectura de fallo? ¿O qué es lo que procede en esta justicia transicional contra los militares implicados en los llamados falsos positivos? Buenos días. Esta resolución de conclusiones pone de presente que se ha dinamizado la Jurisdicción Especial para la Paz y que produce resultados tangibles. Se trata de la primera resolución de conclusiones, la cual se ha remitido ya en este momento a la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz, la sección con reconocimiento, para que ella dicte la sentencia. Le corresponde hacer un juicio de correspondencia, determinar los hechos punibles, las conductas, la restauración correspondiente, y esa es la tarea que deberá cometer de inmediato la sección con reconocimiento para producir la primera sentencia. Magistrado, ¿estos militares van a permanecer en libertad? ¿Va a haber alguna restricción para ellos? Hablemos un poco de esa sanción que van a recibir y teniendo en cuenta que es justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz, son 5 años, ¿no? Sí, la sanción propia es la sanción que se contempla para los comparecientes perpetradores de crímenes bajo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que han reconocido verdad de manera detallada, exhaustiva, que igualmente han asumido responsabilidad, que han indicado el daño producido y están expuestos y naturalmente tienen la voluntad manifiesta de apoyar cualquier medida de restauración que se imponga. Ellos pueden recibir por parte del Tribunal, sección de primera instancia, una sanción propia de 5 a 8 años, y son máximos responsables. Esta sanción tiene un componente restrictivo de la libertad, en el sentido de que tendrán que estar, digamos, ubicados en una determinada zona del país, y allí ellos ejercen su libertad de locomoción, pero de otra parte tendrán un componente restaurativo, y en este orden de ideas, la resolución de conclusiones ha establecido por la vía dialógica unos proyectos de mucha importancia que han sido consensuados igualmente con las víctimas. Ya le corresponde a esta sección con primera instancia establecer pues los dos componentes propios de la sanción propia. Magistrado, pero entonces detengámonos en una palabra que usted ya señaló, que hace parte además esencial, que es columna vertebral de la Jurisdicción Especial para la Paz, y es la restauración, la parte en la cual estas personas tendrán que, de alguna manera, tratar de compensar a la sociedad o a la comunidad que se ve afectada por su accionar, de alguna manera. ¿Esto cómo se define? El carácter restaurativo de la medida. Bien, la ley estatutaria de la JEP se refiere precisamente a trabajos y actividades y obras de contenido reparador que tienen que acometerse por parte de los responsables que asumen responsabilidad y que son sancionados. Pueden ser trabajos de obras públicas, trabajos de restablecimiento social, trabajos sobre desminado humanitario y demás. Hay un listado largo y no taxativo de estos trabajos en la propia ley estatutaria. En esta resolución de conclusiones
ella misma ha consensuado 7 proyectos posibles que reciben, en este caso, la aceptación de las víctimas y que ha sido propuesto directamente por los comparecientes. Sin embargo, Juan Pablo, quiero señalar que es importante que se ponga en marcha el sistema restaurativo. O sea, la justicia transicional hace imputaciones en el régimen no adversarial si estas son aceptadas por los comparecientes perpetradores y dan lugar a la resolución de conclusiones, pero le corresponde al Estado colombiano proveer proyectos y actividades en las cuales puedan insertarse estos trabajos y actividades de contenido reparador. Ya para el efecto se cuenta con un COMPES que pone en marcha este sistema restaurativo, pero se requiere que el gobierno lo asuma presupuestalmente, lo asuma desde el punto de vista logístico y suministre de una manera robusta una oferta pública de proyectos donde puedan insertarse estas medidas restaurativas que son tan importantes para las víctimas y que tienen además una relación directa con la implementación integral del acuerdo de paz. Por ejemplo, en materia rural, en materia del catastro, en materia de desminado humanitario, en materia de los cultivos ilícitos, etcétera. De modo que ya esta es una tarea propia del gobierno. Yo quiero ser un poquito más descriptivo, si me lo permite. O sea, este es un asunto que ya no va a depender de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que esto ya es algo que le toca al gobierno de Gustavo Petro ponerlo a andar. Sí, a la jurisdicción le corresponde imponer la sanción de Sí. manera autónoma, determinar la medida restaurativa, pero la logística, el proyecto correspondiente es un tema del gobierno nacional. De la misma manera que tratándose de la justicia penal clásica, el gobierno asume el manejo carcelario y crea cupos carcelarios para los internos que son objeto de sanción. En materia de justicia transicional, la JEP impone las sanciones y si son sanciones propias, o sea, que incorporan un componente restaurativo a través de proyectos y actividades que debe financiar y poner en marcha el gobierno nacional, es que se pueden cumplir y ejecutar estas medidas restaurativas. O sea, el balón está en la cancha del gobierno nacional. Sí, magistrado, esta decisión es muy importante y sobre todo quiero ir un poco a la humanidad de lo que estamos hablando, porque se habla de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, pero es que detrás de esto hay un reconocimiento escalofriante por parte de unos militares que dicen que sí planificaron el asesinato de unos civiles, de personas protegidas. Entonces yo quiero que usted nos hable de lo que reconocieron ante sus propias víctimas, ante los familiares de las víctimas y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, para entender la dimensión de esta parte del reconocimiento de esta historia del conflicto que ha sido tan dolorosa en el país. Sí, muy buena su pregunta, porque la justicia transicional es novedosa en los dos aspectos: búsqueda de la verdad y restauración. Aquí hemos visto en las audiencias en las que las imputaciones efectuadas por la sala de reconocimiento fueron aceptadas y reconocidas por estos 11 perpetradores. Ellos, frente a las víctimas, reconocieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo cometieron estos delitos, cómo asesinaron, cómo desaparecieron, cómo ocultaron las evidencias, cómo transitaron durante muchos años con esta verdad oculta. Esto lo hicieron frente a las víctimas, en audiencias públicas. Esto es muy importante y por eso es que son justamente estas personas las que han dicho la verdad, las que han sido objeto de un examen minucioso por parte de la sala de reconocimiento que ha valorado, pero ha evaluado detalladamente si en efecto esta verdad corresponde a los hechos. Este es un primer punto. El segundo es que estas víctimas han estado en contacto directo con los perpetradores y son las víctimas y los perpetradores los que han convenido cuáles pueden ser los proyectos de restauración. Esta es una parte también biológica de enorme importancia, trascendencia y única en la justicia transicional mundial, cómo las propias víctimas entran en una interacción muy cercana
con los perpetradores, obviamente una interacción mediada por la justicia, por la sala de reconocimiento, y convienen en unos proyectos que van a permitir, por lo menos parcialmente, mitigar la situación de las víctimas y al mismo tiempo le permiten una resocialización y también una nueva forma de vida a los propios comparecientes perpetradores. Esto de verdad es único. En la resolución de conclusiones hay todo un capítulo que se refiere a este tema, propuesta de proyectos de sanción propia, precisiones legales sobre el marco jurídico de la sanción propia, proceso participativo, dialógico y restaurativo para la formulación de la propuesta de sanción propia, proyectos de sanción propia presentados por los comparecientes, observaciones de las víctimas y resultado del proceso participativo. Esto es algo único. Nunca se ha visto en Colombia una actuación de este género, donde, repito, la verdad se ofrece frente a las víctimas y la restauración es un proceso que es objeto de concertación con las propias víctimas. Magistrado, bueno, aquí se reconoció la participación en estos falsos positivos de un general, de 5 coroneles, 4 oficiales y un suboficial. En ese orden de ideas, ellos pues aceptaron toda su responsabilidad en lo ocurrido en Norte de Santander, pero además de ellos no confesaron si fueron, o si alguien les ordenó que se realizaran estas ejecuciones extrajudiciales y si en esa resolución de conclusiones se compulsa algún tipo de copias para que se investiguen altos oficiales que tuvieron que ver con los falsos positivos de esa época. Este es un subcaso del caso 3 sobre falsos positivos. Se continúan estas investigaciones en otras unidades militares e igualmente también se continúa esta investigación en relación con mandos superiores. De modo que la metodología inicial, que fue ir de abajo hacia arriba en la cadena de mando, y se va escalando en la jurisdicción, y yo creo que el próximo año podemos completar el panorama y ya se están llamando a muchos generales a rendir versiones en otros subcasos de este macrocaso que es el 03. Magistrado, usted sabe que yo he sido infinitamente reiterativo con este tema y tengo que hacerle otra vez la pregunta. En el caso o en los casos o los macrocasos que corresponden a los ex integrantes de FARC, ¿cuándo los veremos a ellos también ya entrando en este proceso? Y es el de tener que empezar a rendir ya las cuentas ante la justicia por las decisiones en firme que queden por parte del Tribunal de Paz. Juan Pablo, ellos ya han rendido versiones. En el caso 01, toma de rehenes, secuestros, se hicieron las imputaciones a 7 exmiembros del secretariado. Ellos han reconocido estas imputaciones y, de acuerdo con lo que conozco de sala de reconocimiento, una resolución de conclusiones que puede venir en camino y prontamente justamente es la resolución de conclusiones sobre este caso. De modo que también aquí se está avanzando y también se está avanzando con las víctimas. Y se han dado esta interacción muy fructífera, muy importante para redignificar a las víctimas también en el contexto del caso 01. La dinamización de la JEP abarca todos los macrocasos, los 11 macrocasos. Y este macrocaso del 01 es un macrocaso muy avanzado y esperamos también resoluciones de conclusiones prontamente. Una pregunta final, magistrado. Paz total, ¿a usted le suena que la JEP pueda tal vez ampliar su alcance para atender las necesidades de las propuestas del gobierno Petro de una justicia que pueda ajustarse a una estrategia de paz total? La Jurisdicción Especial para la Paz, como su nombre lo indica, tiene que cumplir con su deber, con su misión en relación con los actuales comparecientes y las víctimas. E igualmente esta práctica de justicia transicional yo creo que ha sido reconocida nacional e internacionalmente y puede servir de base para seguramente expandir el ámbito de la jurisdicción, pero como le señalamos personalmente al presidente Petro cuando visitó a la jurisdicción, en el entendido y en el contexto de que es una justicia cuya competencia está relacionada con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad,
cuyos perpetradores son aquellos que han estado directa o indirectamente vinculados con el conflicto. No le corresponde a la jurisdicción anticipar ni entrar a dar su opinión sobre temas que son en este momento eminentemente políticos. Sí. Nuestra función es aplicar el marco normativo, pero le señalo que esta es una experiencia que se pone al servicio del país y de la búsqueda de la paz. Y como le señalé y le reiteré al presidente Petro, secundamos el propósito de paz total. Ese es un derecho y ese es un deber comprensivos y que obviamente comprometen a todas las entidades y a todos los ciudadanos, inclusive en Colombia, en el caso de la JEP, desde su perspectiva funcional propia. Magistrado Eduardo Cifuentes, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Gracias a ustedes, Juan Pablo. Hasta luego. Presidente de la JEP, una pausa, volvemos en segundos. Paola Herrera nos va a hablar del familiar de un muy destacado embajador del gobierno Petro que consiguió trabajo. Chanfa, Paola, en el gobierno Petro. ¿Sí? Sí, señor Pablo, chamba, como dicen en México. Eso, ya volvemos, sigue la W.